Capítulo 4. La unción del líder ungido. Recordemos que estamos haciendo el audiolibro, ¿sí? Del libro completo, pero lo estamos haciendo capítulo por capítulo. Y hoy vamos a grabar el capítulo 4 para que tú puedas continuar, no leyendo, sino que escuchando el libro, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la unción. Hay líderes que están ungidos, ¿sí? Y hay líderes que no. Así de sencillo. Entonces, la unción es lo que hace que el poder de Dios lidere a las personas a través de nosotros, ¿sí? Pero nosotros somos una extensión de la unción del Señor aquí en la tierra. ¿Qué es la unción? La unción es una de las herramientas más poderosas que Dios concede a los líderes. En las Escrituras, la unción es el acto de derramar aceite sobre alguien, simbolizando la presencia y el poder del Espíritu Santo que capacita a esa persona para cumplir un propósito divino. En el Antiguo Testamento, los profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos para ser apartados por Dios para un propósito específico. 1 Samuel 16:13. La unción no es una habilidad humana, sino una habilitación divina. El líder ungido no depende de su propio conocimiento y habilidades, sino que se apoya completamente en el poder y la sabiduría del Espíritu Santo. La unción es la que capacita a una persona para hacer lo que de otra manera sería imposible. Entonces, por eso decimos que para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Y es por su poder que nosotros terminamos participando de las cosas que Él hará, que para nosotros eran imposibles, para Él no lo son. Jesucristo mismo fue ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio en la tierra. En Lucas 4:18, Él dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta unción era necesaria para que Jesús cumpliera el llamado de Dios, y de la misma manera, cada líder ungido necesita la unción para llevar a cabo su obra con efectividad. Entonces recordemos que la unción no nos fue dada para lograr nuestros deseos, sino que llevar a cabo el ministerio de Dios es que, por tanto, me ha ungido, ¿para qué? ¿Para dar qué? Buenas nuevas. Buenas nuevas, ¿sí? La unción es para que yo lleve las buenas nuevas a los lugares, a la empresa, a la familia, al barrio, al vecindario, donde está la gente que solo hablan malas nuevas. Pues mi trabajo con la unción del Señor es llevar buenas nuevas al lugar donde yo prácticamente quiero ser la luz y la sal de esa tierra, llevando buenas nuevas con la unción que Dios ha puesto en mí para sanar, para liberar y para llevar el evangelio a las personas que aún no se han encontrado con Jesús. La fuente de la unción, el Espíritu Santo. La fuente de la unción es el Espíritu Santo. Él es quien unge a los líderes para que puedan servir de acuerdo con la voluntad de Dios. A través del Espíritu Santo, el líder recibe la sabiduría, el poder, la dirección y la gracia para cumplir su llamado. Sin el Espíritu Santo, cualquier intento de liderazgo será en vano. En Hechos 1:8, Jesús dijo: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu nos capacita para predicar el Evangelio y liderar con sabiduría y autoridad en todas las áreas que Dios nos ha encomendado. La unción del Espíritu Santo no se limita a un ámbito específico, sino que impacta cada aspecto de la vida del líder. Entonces recordemos, hay muchas fuentes de donde puede alimentarse un líder, donde puede alimentarse
De hecho, hay mucha gente que dice, ah, no, a mí me gusta oír el mensaje, oír la palabra en tal iglesia o en tal canal de YouTube o en tal podcast, pero la fuente de la unción que va a provocar que la gente se reconcilie con el Señor, la fuente de esa unción es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podremos nosotros ser las personas que Dios quiere que seamos. Entonces, el poder, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo el que puso en Pedro la capacidad de predicar y que la gente que hablaba distintos idiomas entendieran la palabra de Dios. Entonces, es la unción del Espíritu Santo que va a poner en ti y en mí el poder de que cuando prediquemos la gente entienda y se le revele la palabra de Dios para su vida. La unción para el servicio. El liderazgo cristiano es un llamado al servicio y la unción de Dios está directamente relacionada con la capacidad para servir a los demás. Jesús, el mayor líder de todos, vino a la tierra no para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. De igual manera, el líder ungido no busca el poder o la autoridad, sino la capacidad para servir a Dios y a los demás. El servicio no siempre es fácil, pero la unción de Dios permite que el líder se mantenga fiel y comprometido a pesar de los desafíos. La unción otorga gracia para llevar a cabo el ministerio, sobre todo en situaciones difíciles o al enfrentar oposición. La unción permite que el líder se enfoque en el propósito divino y no en sus propios intereses. Entonces, cuando la unción, cuando el poder del Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, una de las formas en que nos damos cuenta que vamos con el poder de Él es que ya no estamos buscando hacer nuestros deseos o nuestra voluntad, sino que entendemos que ese poder se nos ha dado para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Es empezar a vivir para los intereses del reino y que todo lo que yo piense, todo lo que yo haga, todo lo que yo hable puede provocar o que avance el reino o que se estanque, ¿sí? O incluso podemos hacer que la gente retroceda en su camino de fe. Pero si nosotros estamos ungidos, vamos a ver cómo la gente avanza en su propósito divino, porque lo que están recibiendo de nuestra parte no es de nosotros, sino que es directamente de la fuente, sí, del Espíritu Santo. Los frutos de la unción. Los frutos de la unción son evidentes en la vida del líder. Una vida ungida produce frutos espirituales, tales como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Gálatas 5, 22, 23. Estos frutos son signos de madurez espiritual y la evidencia que el líder está siendo, perdón, y la evidencia de que el líder está siendo dirigido y capacitado por el Espíritu Santo. La unción también produce frutos en el ministerio del líder. Cuando un líder está ungido, su ministerio es efectivo y da frutos para el reino de Dios. La unción rompe cadenas, sana corazones y transforma vidas. En Isaías 10:27 se nos dice que la unción rompe yugo, lo que significa que la presencia del Espíritu Santo en la vida del líder tiene el poder de liberar a las personas de la opresión, el pecado y las ataduras. Pues muchas veces queremos nosotros liberar a la gente, ¿sí? ¿Cómo hago para que esta persona deje de vivir en opresión? ¿Cómo hago para que esta persona deje de pecar? ¿Cómo ayudo a esta persona a ser libre de las deudas, a libre de los vicios, de las adicciones? Y no vamos a lograrlo nosotros. Lo que rompe el yugo es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a traer convicción de pecado a los corazones. Y cuando el Espíritu toca los corazones, es que la gente va a buscar el reconciliarse con Dios. ¿Sí? Pero nuestro trabajo es dejarnos usar por el Espíritu Santo para hablar palabras de vida a la gente que piensan que ya no hay solución para lo que están viviendo, ¿sí? Tú y yo vamos a volver a llevarlos a verdes pastos, ¿sí? A la palabra, y la palabra
cuando entra en ese corazón, el Espíritu Santo va a hacer la parte que nosotros no podemos hacer, sí, que es liberar de la opresión, liberar del pecado y liberar de las ataduras. Mantener la unción. La unción no se recibe una vez, una sola vez en la vida. Debe mantenerse y renovarse continuamente. A lo largo de la vida cristiana, la unción de Dios debe ser constantemente avivada, buscada y protegida. El líder ungido debe estar comprometido a vivir en la presencia de Dios en constante comunión con Él para que su unción sea fuerte y eficaz. Una vida de oración, adoración, estudio de la palabra de Dios y un corazón dispuesto a responder a su voluntad es fundamental para mantener la unción. Cuando el líder se aleja de la presencia de Dios o se aparta de su llamado, corre el riesgo de perder la unción que lo capacita para servir. La unción es preciosa y debe ser tratada con reverencia y con respeto. Me gustó esta parte porque dice que la unción de Constantemente Dios debe ser constantemente avivada, buscada y y protegida. protegida. Yo digo, ¿qué cosas hay en nuestro día a día que nosotros no querramos dejarlo olvidado en ningún lado? Que lo busquemos como que fuera algo, una parte importante de nuestro cuerpo y lo protejamos, pues el móvil. Creo que estamos haciendo lo que deberíamos de hacer con la unción, lo estamos haciendo con nuestros dispositivos móviles. Sí, pero deberíamos de hacer, así como nunca olvidamos el móvil y si lo olvidamos regresamos a traerlo, así como no paramos de buscarlo hasta que lo encontramos y le pedimos a alguien que nos llame para ver dónde está. Y así como lo protegemos poniéndole pantallas para evitar los golpes o poniéndole una funda para que no se vaya a dañar, pues así mismo deberíamos de hacer con la unción todos los días, ¿sí? Que la presencia de Dios sea lo más importante y que la busquemos, que la protejamos y que se mantenga encendida, ¿sí? Que siempre tenga batería y conexión con nuestro Padre Celestial para que donde quiera que vayamos, la presencia de Dios vaya con nosotros. La importancia de la humildad para recibir y mantener la unción. La humildad es esencial para recibir y mantener la unción. El apóstol Santiago nos recuerda esto en Santiago 4:6, pero él sigue derramando más y más gracia sobre nosotros, pues dice, Dios se opone a los orgullosos, pero derrama continuamente gracia sobre los humildes. Entonces recordemos que la humildad no es, no es algo que nosotros digamos, bueno, pues qué lástima que yo no soy humilde, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que para recibir la unción y mantener la unción, vamos a tener que aprender a ser humildes y a dejar el orgullo por un lado, ¿sí? Como dijo el apóstol Santiago. El que sigue derramando más y más gracia sobre nosotros, pues dice que Dios se opone, en otra versión dice, ve de lejos al altivo, se opone a los orgullosos, pero derrama continuamente gracia sobre los humildes. Entonces, cada vez que yo estoy siendo orgulloso, cada vez que yo estoy siendo altanero, cada vez que yo me siento más que los demás, cada vez que yo pienso que valgo más que los demás, yo estoy bloqueando que la unción de Dios se siga derramando, que la gracia de Dios siga fluyendo a través de mí. Así que queremos ser el líder ungido que Dios quiere que seamos, pues seamos mansos y humildes de corazón, como Jesús nos lo enseñó y nos lo modeló con su ejemplo de vida. Y bueno, prepárate, porque este libro cada vez se pone más interesante. En el próximo capítulo estaremos hablando de cómo un líder ungido, pues da pasos de seguridad, da pasos de certeza, porque se mantiene caminando en base a la visión que Dios le ha dado, ¿sí? En base a la visión es como el faro que le indica hacia dónde caminar. ¿Qué es esto? Pues, ¿quiénes son las personas a las que Dios quiere ganar a través de tu vida? Esa es la visión, ¿sí? La gente que tú conoces, el lugar donde tú trabajas, la familia que tú tienes que aún no se han encontrado con Jesús,
Esa es tu visión del plan de Dios para tu vida, es ese, ganar a esa gente para Cristo, ser la luz, ser la sal y ser el instrumento que Dios use para poder ganar a estas personas y que estas personas se reconcilien con su Papá Celestial. Así que, capítulo 5 vamos a hablar de la visión del líder ungido. Esperemos que lo estés disfrutando tanto como nosotros.